Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. ¿Conocen la obra del escritor afrocolombiano Jorge Artel? ¿Cuáles son los elementos diferenciadores y a la vez vinculantes de esta obra en función a algunas otras de su contexto? ¿Cuál es la magia? ¿Cuál es el sonido? ¿Cuál es la importancia del tambor como elemento imbrincador en el tejido cultural de la obra de Jorge Artel? Vamos a dilucidar algunas de estas preguntas de manera, por supuesto, aproximativa. No sin antes recordarles que soy Sundiata Keita, escritor. También soy miembro fundador del colectivo artístico Epísteme Colombia y su anfitrión en este su espacio. Como es ya costumbre en el canal, hemos venido trayendo y continuaremos, por supuesto, en ello, a diferentes poetas, por así decirlo, no todos rotulados bajo el movimiento de la negritud, pero con unos elementos comunes, ¿no? Alrededor de todo esto. Hoy vamos a resaltar uno. Hemos tenido aquí otros autores y digamos que tienen una línea bastante parecida a la de Jorge Artel. No obstante, hay unos elementos que queremos resaltar en la obra de este gran escritor. Nació en la costa atlántica colombiana, concretamente en Cartagena, en el año 1909, murió en 1994. Fue un poeta, fue abogado, periodista, también ejerció la cátedra y la dirección universitaria, un hombre de mucha cultura, como hemos venido destacando. Y dentro de la dinámica del siglo pasado era muy difícil acceder a todos estos viajes y a todas estas situaciones de orden académico, ¿cierto? Quien lograba hacer eso realmente y reunía todo ese caudal de información y era reconocido también en una época donde no había redes sociales ni gran marketing para promocionarse, ya de por sí es meritorio. Máxime por las circunstancias de vida y también por la estética que planteaba Jorge Artel, que bien dicho sea de paso, no es necesario que aún hoy interese a todo el mundo en cuanto al elemento de la negritud, pero no hay que reducirla únicamente a ello. Se encuentran grandes elementos poéticos y el mismo Artel, sin perder su estilo característico, aborda diferentes circunstancias que son connaturales al ser humano al margen del color de la piel que tenga. Vamos a mirar brevemente, como siempre invitamos a suscribirse al canal, compartir el contenido, comentar, como siempre decimos, e invitamos a esta retroalimentación, damos a conocer a estos poetas para que ustedes mismos pues formen su criterio alrededor de ellos. El libro se llama Tambores en la Noche, un libro publicado su primera edición en Cartagena en 1940, eh, ya hace casi, ya pues dentro de poco, ¿no? Tiene ya ahorita, por así decirlo, porque en últimas todo transcurre en un parpadeo, en un soplo de tiempo, tendrá ya prácticamente 100 años, relativamente poco. Y más allá de eso, vamos a ver cómo estos elementos continúan incólumes frente a situaciones no únicamente de la raza negra, sino en general, más sobre todo en estos tiempos donde estamos viendo una polarización política bastante fuerte y hemos visto lamentablemente el resurgimiento de ciertas tendencias y ciertas ideologías que niegan la posibilidad artística y la posibilidad de expresión válida del arte a poetas y a cultores y a personas que no pertenezcan a determinado grupo étnico, por así decirlo, tradicionalmente dominante. Entonces, vamos a dejar esto bien claro. Cuando Artel comienza con este libro, en la dedicatoria, su nombre de hecho, no Jorge Artel, es un seudónimo, realmente era Agapito de Arco, pero toma un seudónimo de Jorge Artel. En la dedicatoria comienza a mis abuelos, los negros. Hay una imbrincación frente al tema de la negritud que él va a mantener a lo largo de la obra, y no solamente de esta obra, sino en general, aunque yo no conozco toda la obra de Jorge Artel, pero los elementos comunes, el hilo conductor tiene que ver con el tambor
y lo vamos a seguir viendo y analizando desde distintas perspectivas, como hemos hecho con otros autores que apelan a este elemento. El primer poema se llama Negro Soy. Vamos a leerlo y hacer algunos comentarios. Negro soy. Negro soy desde hace muchos siglos. Poeta de mi raza, heredé su dolor. Y la emoción que digo ha de ser pura. En el bronco son del grito y el monorrítmico tambor. El hondo estremecido acento en que trisca la voz de los ancestros es mi voz. La angustia humana que exalto no es decorativa joya para turistas. Yo no canto un dolor de exportación. En este primer poema vemos cómo Artel reconoce, ¿cierto? Esa línea, esa genealogía que existe y que está conectada del hombre negro traído, secuestrado a América, y cómo reivindica a partir, por eso comienza haciendo una declaración. Cuando dice negro soy desde hace muchos siglos, está conectado con todos sus ancestros. En ningún momento él hace un corte y se identifica como otra cosa. Él se identifica desde la negritud, dice que hereda el dolor, pero no lo hace de una manera victimista. Por eso al final dice que él no canta un dolor de exportación, no canta, no trata de hacer un marketing frente a eso, ni unas reivindicaciones que no sean de tipo estético, de tipo político, desde su propia vivencia creativa. Por eso se conecta, ¿cierto? Y el tambor es un elemento que lo vamos a ver en todos los poemas en distintas acepciones. Aquí el tambor sirve, es un símbolo, ¿cierto? Y es una declaración de identidad, es una declaración también de resistencia frente a todas las situaciones que se dieron, y también manifiesta que es un dolor puro, es un dolor incontaminado, pero que al mismo tiempo le permite sobreponerse a esa situación. Digamos que el tambor aquí cumple esa función simbólica, esa función declarativa. Es muy, muy interesante ver. Hay que entender, hay que hacer una precisión en la que seguiremos ahondando y por supuesto a medida que vayamos recopilando una mayor información, porque es un tema bastante complejo, pero para de alguna forma dejarlo sentado desde ahora, el tambor tiene una gran cantidad de acepciones, aún hoy en ciertas regiones de África se sigue utilizando. Y no es solamente un instrumento de divertimento, no es solamente la dimensión folclórica muchas veces, no porque los folcloristas quieran que así sea, sino es una visión externa a la misma, se queda en el puro divertimento, se queda eh, en el puro jolgorio y no trasciende a las dimensiones que tenía el uso del tambor, como ya lo hemos dicho previamente. Servía para comunicar noticias en las aldeas, servía no solamente para el baile como tal, y el baile en sí mismo no tenía las mismas connotaciones, ¿cierto? De divertimento, lúdicas, sino que también unas mucho más serias. Cuando no se comprende eso, no se puede dimensionar la importancia del tambor. Por eso los eh, críticos pues, algunos lo hacen con mucho respeto, otros no, realmente no ahondan mucho, ¿no? Para poder hacer crítica de esto, tratan de reducir de alguna forma, decir que la poesía de muchos negros y muchos afros es una poesía primitivista y primitiva y básica porque habla mucho del tambor, pero no comprenden la dimensión del mismo. Entonces, cuando esos elementos objetivos, comunicacionales, históricos, que han sido reconocidos ya desde hace mucho tiempo, no en esta época tan turbulenta, ¿no? Digamos, de disputas culturales y demás, sino desde hace mucho tiempo se han reconocido y existen en la tradición histórica. Entonces nos damos cuenta la importancia del tambor y su dimensión real, y así podemos entender un poco mejor estas poesías. Vamos a ver otra. No vamos a leerlos todos, son igual es un Tambores en la Noche, es un libro que usted lo puede descargar y lo puede leer de fácil acceso. De hecho, el Banco de la República acá en Colombia, pues tiene mucha información sobre Jorge Artel y se puede descargar el libro. Em,
Este otro, vamos a ver otro uso del tambor y otra dimensión que tiene. Vimos entonces ya una declaratoria y vamos a ver ahora sí una dimensión conectada mucho más con lo lúdico y con otros elementos, pero sin dejar por eso de ser trascendental. Bullerengue. Si yo fuera tambor, mi negra, sonara nada más pa' ti, mi negra, pa' ti. Si maraca fuera yo, sonara solo pa' ti, maraca y tambor, pa' ti, mi negra, pa' ti. Quisiera volverme gaita y sonar nada más que pa' ti solita, pa' ti mi negra, pa' ti. Y si fuera tamborito, currucotearía bajito, bajito, pero bien bajito, pa' que bailaras pa' mí, mi negra, pa' mí, nada más que pa' mí. Este poema evidentemente tiene unos elementos dialectales, evidentemente tiene una sonoridad, pero más allá de reflejar la forma en la que hablaban, porque tenemos que recordar que la obra, por lo menos en este inicio, ¿no? Y en muchas también vemos otras correspondencias con otros autores, se desarrolla en la zona de los puertos, en la zona, digamos, del litoral, y tienen muchas veces el elemento del boga. De hecho, él tiene no lo vamos a leer ahora, pero él tiene también un poemas a los bogas, como Candelario Beso, que también lo vamos a tener de pronto más en detalle, que fue un precursor. De hecho, lo que queremos decir es que y también usó esta forma dialectal, pero más allá de eso, cuando usted analiza este poema, pese a que no tenga una estructura, y más allá de la estructura, pese a que no tenga un lenguaje, digámoslo así, académicamente reconocido por ciertos puristas, es un poema donde logramos notar cómo utiliza el ritmo y cómo se combina la música y la poesía. Hay que recordar que la música, tanto la música como la poesía, por lo menos desde un atisbo, ¿no? Desde la estética, son artes donde el tiempo es fundamental y el ritmo marca los tiempos. Lo que pasa es que en la música lo marca mediante el sonido y en la poesía mediante la palabra. Esta es una gran simplificación, no vamos a entrar a ahondar en eso porque hay artes del tiempo, artes del espacio, pero no vamos a hablar aquí de eso. Solamente para decirle que está justificado esa, digamos, y cómo él logra, ¿cierto? Esa aliteración, que es el nombre, digamos, formal, esa repetición de sonidos para darle una cadencia. Pero aquí, además de ser una aliteración desde lo formal, desde el lenguaje mismo se combina con la música. Entonces es una literación, por decirlo así, doble. No solamente es una literación formal desde la estructura que usted repite unos sonidos para darle musicalidad, sino que de verdad se siente y de hecho expresa con el bullerengue, que es un ritmo, y con el tambor, expresa esa gran calidad. Entonces, para tenerlo muy en cuenta, es un poema lúdico, erótico, musical, festivo, que renuncia a ciertas formas de cortejo, además estereotipadas o ciertas formas, por así decirlo. No, él se va a las formas, digamos, propias de esta cultura que se daban allí, porque cada cultura igual tiene su forma de cortejo, y lo expresa su deseo de vinculación y expresa su deseo del baile que los involucra a los dos para que ellos, pues, estén realmente juntos, ¿no? Así que aquí es trascendental, es un poema bien estructurado, pero es mucho más lúdico, más festivo que el primero, no en un sentido de insustancial, sino en un sentido que desde lo erótico apunta, ¿cierto? Y desde el cortejo y desde la música y reconociendo pues la belleza de la mujer negra. De hecho hay otros poemas donde él habla de eso, los vincula. Entonces, muy interesante tenerlo en cuenta. Vamos a, por causa, digamos, la extensión digamos, del análisis, porque como les digo, es un libro eh, extenso, se lee muy bien porque los poemas están muy bien construidos y son de fácil abordaje, lo que no significa que sean simples, sino que están escritos por Artel, que recordemos fue, o les comento, fue conferencista, estuvo en los Estados Unidos, estuvo en diferentes países cuando eso era algo realmente difícil de lograr y se nutrió pues culturalmente para generar sus poemas. De hecho, este libro tiene varias ediciones.
Em, este último, vamos a verlo, se llama Soneto Más Negro. Tambor, lágrima errante a la deriva, conjuro voduista del Caribe, tu alma torturada y sensitiva se pierde en el silencio que la inhibe. Desde el trasfondo oceánico, intuitiva, mi dársena sonora te percibe, y me llega tu luz, mucho más viva, y es más negro el soneto que se escribe. Febril impulso tu untanar eleva, en proceloso vértigo me lleva, hacia pueblos hundidos en la sombra, donde vierten los cánticos su oscura emanación de hechizo y de locura sobre una voz remota que me nombra. Este soneto más negro, que por su estructura, ¿cierto? Dos cuartetos y dos tercetos, un soneto, por supuesto, más allá de eso, vemos cómo toma una versificación regular, una forma tradicional clásica admitida por la academia, Jorge Artel, pero no renuncia a los elementos y no renuncia a su concepción de la poesía. Y la palabra negro aquí sí tiene una acepción. Recordemos que en español, porque en otros idiomas no es así, pero en español, ¿cierto? Tanto el negro en cuanto a lo racial como el negro en cuanto al adjetivo racial, con cuanto a, digamos, características sustantivas, ¿cierto? Del color como tal, es la misma palabra. Entonces, también el tambor, de hecho hay una bella metáfora con convertir al tambor en una lágrima errante, ¿cierto? Y esa conexión que hay entre ese sonido del tambor, el mar, cuando llega a él como receptor. Una dársena, dicen, es una palabra bonita, sí, dársena, es bonita, pero ¿qué significa? Es un desembarcadero, un muelle, tiene una plena congruencia con el entorno del litoral al cual él pertenece. Y esa voz lo llama. Así como en el primer poema, él se reconoce como negro, hablando él, ¿cierto? En primera persona, ahora en el soneto más negro, él es llamado por las voces de los ancestros y se reconoce en esas voces. De hecho, sí, por eso tiene esa acepción de, usa la palabra negro en esas dos acepciones, como la raza y como algo sombrío, habla de sombras, habla de pueblos hundidos, habla de algo luctuoso, sin acudir, por supuesto, a ningún tipo de victimización, pero reconociendo, ¿cierto?, que eh, es un soneto y por eso elige esa forma clásica para, considero yo realmente, no sé porque no soy biógrafo de Jorge Artel, pero consideraría yo para que eso quede eh, marcado allí de esa manera. Entonces, tenemos esta situación. Queremos pues conocer su opinión en los comentarios, realmente cuál fue el poema que más les interesó, si ya los conocían, si ya conocían esta obra. Como siempre, pues agradeciéndoles su permanencia en el canal, invitándoles a suscribirse, darle clic a la campanita para las notificaciones, también compartir, lo más importante, como siempre, comentar. Y siempre es un gusto pues compartir con ustedes, no siendo más por el momento. Nos veremos en un siguiente episodio.